Hola, qué bueno que nos acompañen en este nuevo capítulo. Pero si es la primera vez que nos sintonizan, nosotros somos Hablemos Derecho y estamos contentas de poder estar en este proyecto y les agradecemos mucho por haberse tomado el tiempo de escucharnos. Habla su servidora Keila Merab Ortega Castillo, contador público. Como lo comentamos en la transmisión anterior, estaremos abordando temas bastante interesantes sobre la materia del derecho mercantil. La primera parte hablamos de las generalidades del derecho mercantil, pero hoy nos adentraremos un poco más en los títulos y operaciones de crédito. Así que ya dicho el tema, en general conozcamos los diferentes temas que abordaremos en este episodio. Hoy veremos títulos de crédito, concepto y naturaleza, características y funcionamiento, tipos de títulos de crédito, el cheque, el pagaré y la letra de cambio, acciones, obligaciones o bonos, el endoso y el aval, tipos de endoso, clases de aval, operaciones de crédito, el certificado de participación, el descuento y la cuenta corriente, el depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Ahora que ya conocemos nuestro temario, vamos a presentar a nuestras queridas panelistas, que nos han brindado de su tiempo para estar aquí. Démosle un fuerte aplauso a la licenciada Alexandra. Hola Kay, gracias por una invitación más a este podcast. En este día, como en todos, vengo a aportar mis conocimientos y a resolver todas las dudas que haya. Seguimos con la licenciada Alma. Bienvenida, es un gusto verte de nuevo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y participar en este programa. Espero que mis conocimientos sean de gran ayuda. Gracias por la invitación. Me siento emocionada por participar en este programa y aportar mis conocimientos. Por último, pero no menos importante, la licenciada Dana. Bienvenida. Gracias por la invitación. Espero ser de gran ayuda. Entonces sean bienvenidas nuevamente y empecemos con el primer tema. ¿Quién gusta empezar? Gracias, tomaré la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo aquel que nos esté sintonizando. Espero que hayan tenido un gran día y si lo están comenzando, que inicien de la mejor manera escuchando este entretenido podcast. Les reitero, soy Alma Rocío Olmos Lechuga y es para mí un gusto enorme venir a compartirles información acerca de un nuevo tema, que por supuesto serán herramientas que más tarde podrá servirles. Sin más por el momento, comencemos hablando de los títulos de crédito. Y para esto pongámonos en contexto. Sin duda alguna, hoy en día el comercio ocurre de distintas formas. En este sentido, se ven involucradas cosas mercantiles en operaciones de crédito. Y bien, pasemos a un concepto clave. Tienes mucha razón. Hoy el comercio abarca en diferentes ámbitos y como bien lo dices, toma parte del derecho mercantil para tener un orden y una estructura clara y concreta. Por favor, prosigue. De los títulos de crédito. Artículo 5. Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Para entender mejor este concepto, cuando hablamos de títulos de crédito, estos serán documentos elaborados para un intercambio de objetos y dinero, donde el acreedor depositará su confianza en la otra persona que se verá beneficiada por el objeto o préstamo. Sin embargo, este se va a comprometer a pagar en una fecha específica, por ejemplo, por la compra de algún tipo de mercancía, o bien pueden ser préstamos. Su origen se remonta a la Edad Media y en los inicios del Renacimiento europeo, donde lo primero que existió fue la letra de cambio. Por otro lado, la naturaleza de los títulos de crédito puede ser considerados como actos de comercio, cosas mercantiles y al igual como documentos. Gracias por darnos este concepto. Podemos entender que un título es un convenio entre personas o entidades como bancos, entre otras, dependiendo del tipo de documento que realicemos o elaboremos. Licenciada Alexandra, ¿le gustaría aportar algo? Claro, con gusto. Complementando lo que Alma dijo, veamos primeramente los títulos de crédito como acto de comercio. Considera acto de comercio los cheques, letras de cambio, valores u otros títulos a la orden o al portador. En todos estos casos, la calificación mercantil del acto es estrictamente objetiva, con independencia de la calidad de la persona que lo realiza. Así, tal acto de comercio será el libramiento de un cheque si es hecho por un comerciante como si lo realiza quien no tenga ese carácter.
Cuando a dichos títulos de crédito les consideramos actos de comercio, podemos referirnos, por ejemplo, a su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y a las operaciones que siguen con estos. Son los que vamos a considerar actos de comercio. Para los títulos de crédito como los cheques, letras de cambios en otros, tiene una estructura específica para cada título, desde su encabezado hasta el final. Espero después podamos conocer cómo llenar un título de crédito, pero volviendo a nuestro tema, invito nuevamente a la licenciada Alma que continúe explicándonos. Sí, bueno, por otro lado también se consideran cosas mercantiles si se diferencian de todas las demás cosas mercantiles, en que los títulos de crédito, son documentos, es decir, medios reales de presentación gráfica de hechos. Tienen además el carácter de cosas muebles en los términos de nuestra legislación común. En este sentido, en palabras sencillas, nos referimos de igual forma a su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación. Sin embargo, tendrá como característica ser bienes muebles. ¿Qué más nos puede decir? A su vez, tendremos los títulos de crédito como documentos, es decir, sin el documento no existirá el derecho, no nacerá el derecho. Así, el artículo 5 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito califica los títulos de crédito como documentos necesarios para ejercitar el derecho literal en ellos consignado. Esto quiere decir que el título de crédito será considerado como documento constitutivo para asimismo poder hablar de un derecho existente que puede ser ejercitado. Proseguiré hablando de los títulos de crédito, pero ahora sobre sus características, siendo 4 las que se abordarán primeramente. La incorporación. Se dice que el derecho está incorporado al título de crédito, porque se encuentran tan íntimamente ligado a él, que sin la existencia de dicho título tampoco existe el derecho, ni por tanto la posibilidad de ejercicio. Y esta característica hace referencia a algo muy sencillo, pues en pocas palabras hay que poseer el título de crédito, pues este trae consigo el poder de ejercitar el derecho y es necesario la exhibición del mismo. De no ser así, no se podrá hacer absolutamente nada. Otra característica es la legitimación. Los títulos de crédito otorgan a su tenedor el derecho de exigir las prestaciones en ellos consignadas. La posición y presentación del título de crédito legitima a su tenedor, lo faculta para ejercitar el derecho y exigir la prestación. Siendo el caso con la legitimación, quiere decir que es necesario que exista un titular del título de crédito, el cual podrá ejecutar o bien ejercitar el derecho del título de crédito. Entonces, como antes mencionábamos, tiene una estructura y un orden en el cual se debe de elaborar y rellenar. Básicamente nos explicas que para tener poder sobre un título de crédito, primero debemos tener en nuestro poder dicho título. Dado el caso de que no lo tengamos, no podremos hacer absolutamente nada. Y en el caso de la legitimación, debe haber un titular, una persona a la cual podrá ejecutar el título. Pero por favor, sigue explicándonos acerca de este tema. Claro, la siguiente característica es la literalidad. El artículo 5 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito se refiere a derecho literal. El derecho es tal y como resulta del título, según lo que en él aparece consignado o lo que es expresamente invocado por el mismo y por tanto cognoscible a través de él. De manera concreta, quiere decir que literalmente lo que está estipulado o bien escrito en el título de crédito, por ejemplo, si en un pagaré está escrito que el monto a pagar es de 4.000 en una fecha específica, es lo que se debe pagar, no más, no menos, únicamente lo que ahí se estipuló. Por último, la característica de autonomía. Se dice que el derecho incorporado a un título de crédito es autónomo, porque al ser transmitido aquel título atribuye a su nuevo tenedor un derecho propio e independiente y consecuentemente el deudor no podrá obtener las excepciones personales que podría haber utilizado contra el tenedor anterior. Cuando hablemos de autonomía, se debe considerar que el derecho se debe ejercer sin importar cualquier tipo de condición previa a este título de crédito. Gracias por la explicación, licenciada Alma. Pero ahora prosigamos con
con tipos de títulos de crédito. ¿Quién gusta tomar la palabra? Yo tomaré la palabra. Así que comencemos explicando la clasificación de los títulos de crédito. Criterios de clasificación. Los títulos de crédito son clasificados por la doctrina atendiendo a diversos criterios, por el carácter del emisor, por los derechos que incorporan, por su forma de circulación, por su forma de emisión, etc. A continuación explicaremos algunas de dichas clasificaciones. Los títulos de crédito públicos y privados. Son títulos de crédito públicos los emitidos por el Estado o instituciones dependientes del mismo, y son títulos privados los emitidos por los particulares. Para que entiendan mejor, nos dice que los títulos de crédito público se llevan a cabo mediante el poder público, así como lo indica que emiten por las instituciones públicas del Estado, que pueden ser bonos de deudas públicas, bonos del ahorro nacional y otros. Los títulos de crédito privado dice que son los emitidos por particulares, por ejemplo la letra de cambio, el pagaré, el cheque, etc., que más adelante se explicarán de qué tratan. Entonces, para dejar en claro, existen títulos de créditos públicos y privados. Tengo entendido que los públicos son aquellos emitidos por una notaría pública, registro civil, incluso la SEP. Todos estos documentos que expiden son considerados públicos. Y un título privado lo puede realizar cualquier persona, pero tengamos en cuenta que la autenticidad de dicho documento será siempre cuestionada. Síguenos explicando, Alexandra, acerca de este tema. Seguimos con los nominados e innominados. Se conoce con el nombre de títulos de crédito nominados a aquellos que están expresamente regulados por la ley y a los cuales ésta da nombre. Y son títulos innominados los que sin tener regulación legal han sido creados por los usos mercantiles. Una explicación más simple es que los nominados son aquellos títulos que aparecen en el Código Civil, como letra de cambio, cheque, etc. Y los innominados son los que se figuran expresamente ante ninguna ley. Quiere decir que no llevan un reglamento, pero deben cumplir los requisitos mínimos que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Muy interesante lo que nos comenta. Continúe. Proseguimos con únicos y con copias. Son títulos únicos aquellos que no admiten reproducción. Frente a estos existen los títulos duplicables, que son los que al ser creados pueden ser emitidos en 2 o más ejemplares que representan una sola declaración de voluntad. Los simples y complejos. Son títulos simples los que representan el derecho a una sola prestación y complejos los que representan diversos derechos. Principales y accesorios. Son principales los títulos que no se encuentran en relación de dependencia con ningún otro y son títulos accesorios los que derivan de un solo título principal. Estos títulos no son tan complicados de entender ya que se entiende fácilmente su función, pero no los omito ya que son fundamentales dentro de la clasificación de los títulos de crédito. De los títulos únicos y con copias se entiende de que los primeros solo pueden existir un ejemplar y de los segundos puede haber más de 2 ejemplares del mismo título. Los títulos simples son los que otorgan una sola prestación, como el pagaré, y en cambio los complejos son los que originan diversas prestaciones, como las acciones. Y por último, los títulos principales son los que existen por sí mismos, mientras que los accesorios van ligados de un acto principal y en base a este se emite un título de crédito. Como ejemplo, en el caso de únicos y con copias, la letra de cambio se puede expedir uno o varios ejemplares, y así de esa manera se hagan copia de la misma. En simples y complejos, la letra de cambio es un ejemplo claro de un título simple y las acciones que se den por parte de las asociaciones anónimas son el ejemplo de un título complejo. Así que por favor, licenciada Adriana, siga comentándonos acerca del tema. Claro que sí, sigamos con los incompletos e incompletos. En los completos, el contenido del derecho a ellos incorporado resulta del texto del documento. Se habla de títulos incompletos cuando hay que recurrir a otro documento para conocer todo el contenido del derecho. El siguiente sería individuales y seriales. Los títulos individuales y singulares son aquellos que se emiten en cada caso en relación a una cierta operación que tiene lugar frente a una persona correcta o determinada, ya sea la letra de cambio, el cheque, etc. Por lo contrario, los títulos seriales o de masa que constituyen una serie nacen de una declaración de voluntad realizada frente a una pluralidad indeterminada de personas, ya sean las acciones, las obligaciones, etc. Bueno, vamos por partes y primero explicaré los títulos de crédito completos e incompletos. Los primeros son los que en derecho aparece
íntegramente en el documento, por ejemplo, la letra de cambio, el pagaré, etc. Los incompletos se explican solos y los ejemplos de estos son las acciones y obligaciones. Ahora vamos con los individuales y seriales, que los individuales son los que llevan a cabo ciertas operaciones frente a ciertas personas determinadas y los seriales son las declaraciones a voluntad propia. Siguen de crédito y de pago. Se habla de títulos de crédito en un sentido restringido para referirse a aquellos que representan o documentan una operación de crédito y de títulos de pago, que son los que constituyen medios aptos para realizar pagos. Este tipo de clasificación se entiende muy bien ya que solamente habla de los títulos que son a crédito. Un ejemplo podría ser un cheque, un pagaré o una letra de cambio, entre otros. Y los títulos de pago se pueden entender como que son las órdenes de pago que indican en qué momento se debe efectuar el pago. Abstractos y casuales. Todos los títulos de crédito, como regla general, son creados o emitidos en virtud de una causa determinada, conocida con el nombre de relación fundamental o negocio subyacente. Pues bien, aquellos títulos que hacen referencia a esa causa y consecuentemente le son oponibles las excepciones derivadas de la misma, reciben el nombre de títulos causales. Otros, por el contrario, se desligan por completo de la causa que les dio origen. Esto es, esa causa es independiente, extraña a la relación contenida en el título. Son ellos los títulos abstractos. Para que se entienda mejor, un título abstracto trata de que, una vez creado su causa subyacente, se desvincula de él y ya no tenga influencia sobre la validez del título y sobre su eficacia. Un ejemplo de este título es la letra de cambio. Por otra parte, el título abstracto se trata de todo lo contrario, pues su causa sigue vinculada al título, por lo tanto que influye sobre su validez y eficacia. Ejemplo de este título son las acciones y obligaciones de las mismas. Y por último tenemos los de crédito de participación y representativos, que son títulos de crédito en sentido estricto, aquellos que consignan un derecho a prestaciones en dinero, la letra de cambio, el pagaré. Los títulos de participación son los que contienen o representan un conjunto de derechos diversos, una compleja situación jurídica, o sea, las acciones. Los títulos representativos consignan el derecho a la entrega de mercancías determinadas o determinados derechos sobre ellas. Los certificados de depósito. Los nominativos a la orden y el portador. En título nominativo, aquí el tenedor debe estar registrado en el libro que debe llevar el creador del título para ser considerado tenedor legítimo. No contiene la leyenda a la orden. Los títulos a la orden dicen que será tenedor legítimo la persona que figure como beneficiario o si se ha transmitido en título por endoso. El endosatario o la persona a la que se le haya transferido en título por medio diverso al endoso. Los títulos al portador son los que se expidan a favor de determinada persona o contenga la cláusula al portador. En esta clase de títulos se considera tenedor legítimo a quien lo tenga en su poder. Bueno, en esta parte los títulos de crédito, participación y representativos se pueden entender fácilmente de lo que trata. Aquí me quiero enfocar en los títulos nominativos, a la orden y al portador. En primer lugar, los nominativos son los que exigen la inscripción del tenedor, el poseedor o titular legítimo de algún documento de crédito, cuyo pago lo puede exigir en su momento. En el registro que debe llevar el creador del título, los títulos a la orden son los que se expiden a favor de una persona determinada. Su característica principal es que llevan la cláusula a la orden, como ya se mencionó anteriormente. Y en el último lugar están los títulos al portador, que son los que no se expiden a ninguna persona específica, sino que podrá ejercer el derecho quien tenga ese título en su orden. Gracias por la participación de nuestras licenciadas en explicarnos cada uno de los tipos de crédito que hay y de qué manera se lleva a cabo. Pero sigamos con el siguiente tema, y es el cheque, pagaré y la letra de cambio. Me gustaría dar el inicio de este tema.
Y tenemos que el cheque es un título de crédito nominativo o al portador que contiene la orden incondicional de pagar a la vista una suma determinada de dinero, expedido a cargo de una institución de crédito por quien tiene en ella fondos de los que puede disponer en esa forma. Los elementos personales de este título de crédito son librador, quien firma el cheque, librado el banco, beneficiario, tenedor legítimo del título. Hay que distinguir entre las relaciones que se dan entre estas personas. La relación del librador con el banco librado es meramente contractual, no cambiarla, tal como lo es la relación entre el librador y el beneficiario. Ahora bien, la relación existente entre el librado y el beneficiario es meramente instrumental. Creo que ya todos sabemos lo que es un cheque, o al menos tenemos una idea de lo que es, entonces daré una explicación breve. Este título de crédito dice que es nominativo o al portador donde se da la orden de pagar la suma de dinero determinada en el mismo. Para que me entiendan mejor les daré un ejemplo. Supongamos que acabamos de solicitar un servicio, puede que de un arquitecto, y al momento de pagar se le paga con un cheque que posteriormente el arquitecto tendrá que irlo a cambiar a la institución a cargo, que es un banco, de donde se expida ese cheque. De donde nosotros estemos sustrayendo esa cantidad de dinero, de esto se trata los cheques, pero a continuación veremos las partes que debe contener un cheque. Pero no solo para el rellenado del cheque hay estipulaciones, sino también para cobrarlo, ya que el cheque deberá presentarse para su pago dentro de los 15 días naturales siguientes al de su fecha de expedición, tratándose de aquellos cheques que son pagaderos en el mismo lugar de expedición, dentro de un mes si fueron expedidos y pagaderos en territorio nacional, dentro de los 3 meses si fueron expedidos en el extranjero y pagaderos en territorio nacional, dentro de los 3 meses si fueron emitidos en el territorio nacional pero pagaderos en el extranjero, siempre que las leyes del lugar de presentación del cheque no señalen un término diferente. De la falta de pago del cheque nacen las acciones cambiarlas, la directa en contra del librador y la de regreso en contra de los endosantes, si es que el cheque circuló. Esto que acabamos de explicar se puede decir que son las fechas o el tiempo en el que se puede hacer el cobro del cheque, y podemos darnos cuenta que hay diferentes tipos de tiempo para cobrar el cheque, como está el caso que dan 15 días para cobrar el cheque, que sea pagadero en el mismo lugar de su expedición. Por ejemplo, si te piden el cheque en un banco, se tendrán 15 días para cobrarlo, ya que se cobra en el mismo banco donde se expidió. Uno que me llamó más la atención es el cheque que se debe presentar para su pago dentro de 3 meses. Este dice que es para los cheques emitidos en el territorio nacional y pagaderos en el extranjero. Por ejemplo, es que el cheque se expida en un banco de México y que se vaya a cobrar en el mismo banco, pero en Estados Unidos. Esto, como ya se explicó, será siempre y cuando las leyes del lugar no digan lo contrario. Esto es lo que quería que fuera bien explicado, pero no digo que los demás puntos no sean importantes, simplemente son más fáciles de entender. A continuación explicaré los diferentes tipos de cheques. Las formas especiales del cheque. El cheque cruzado. El cheque cruzado es aquel que el librador o el tenedor cruzan con 2 líneas paralelas trazadas en el anverso y que solamente podrá ser cobrado por una institución de crédito. El cruzamiento puede ser general o especial. El general cuando simplemente se realiza por el trazo de las 2 líneas paralelas en el anverso del cheque. El cruzamiento es especial cuando entre las líneas paralelas trazadas en el anverso se consigna el nombre de una institución de crédito determinada. La finalidad del cruzamiento del cheque es la de evitar el peligro de que el mismo pueda ser cobrado por un tenedor ilegítimo. Esa finalidad trata de lograrse imponiendo como forzosa la intervención de un banco en el cobro del título y obligado al librado a pagarlo solamente a un banco. Se supone que la institución de crédito que presenta para su pago el cheque cruzado lo ha adquirido de una persona a quien conoce, de un cliente, en suma que le ha transmitido el documento o simplemente le ha encargado su cobro. Aquí
empezamos con las formas especiales de los cheques, o también puede ser los tipos del cheque. Este primer punto es el cheque cruzado, que es literalmente trazar dos líneas paralelas desde el borde inferior del cheque hasta el borde superior, y que por lo general son líneas en forma diagonal. Nos dice que este solo podrá ser cobrado por una institución de crédito. Esto se refiere a que solamente se debe depositar el importe del cheque en una cuenta que el beneficiario tenga en el banco. Entonces no se admiten los cobros en efectivo. No nos habla de que el cruzamiento puede ser general o especial. El general solo se trata de trazar dos líneas paralelas en el anverso del cheque, y el especial trata de que entre las dos líneas paralelas se incluya el nombre de un banco. Esto es porque su prestación se debe hacer específicamente por el banco señalado. Entonces, el objeto del cruzamiento es evitar que el cheque sea cobrado por un tenedor ilegítimo. Por esta razón es que solo se debe de depositar a una cuenta de banco del beneficiario. Pero prosigamos. El cheque para abono en cuenta se encuentra regulado por el artículo 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El cheque para abono en cuenta es aquel que el librador o el tenedor prohíben su pago en efectivo, precisamente mediante la inserción en el mismo de la expresión para abono en cuenta. El librado que pague el cheque en efectivo será responsable del pago irregular que se produzca. La final que se persigue con esta forma especial de cheque es la de obtener una garantía que su importe no será pagado en efectivo a ningún tenedor, sino que forzosamente deberá cubrirse mediante un abono en su cuenta bancaria, lo que indudablemente dificulta las posibilidades del cobro por tenedores ilegítimos. Este tipo de cheque es un poco similar al anterior, porque nos dice que este es para abono en cuenta, y si recordamos, el anterior menciona que solo se puede depositar a una cuenta bancaria. Ahora, el cheque para abono en cuenta, y de acuerdo al artículo 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se trata de que el tenedor o librado puede prohibir que éste sea pagado en efectivo. Quiere decir que el cheque se puede depositar a cualquier institución de crédito, y que esta institución solo podrá abonar la cantidad del cheque que esté a favor del beneficiario, y su objetivo es que sea obligatoriamente abonado a una cuenta para evitar que sea cobrado por un tenedor ilegítimo. Seguimos con el cheque certificado. El artículo 199 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que el librador puede certificar el cheque declarando que existen en su poder fondos bastantes para pagarlo. La certificación, añade el precepto citado, produce los mismos efectos que la aceptación de la letra de cambio, es decir, obliga al librado frente al tenedor a pagar el cheque. El librado que certifica queda obligado cambiariamente con el librador y con los demás signatarios del título. El librador, si tiene fondos bastantes en poder del librado, puede exigirle que certifique el cheque. La certificación no puede ser parcial. La certificación puede realizarse mediante la declaración suscrita por el librado en el mismo documento, en el sentido de que existen en su poder provisión para pagarlo. Equivalen a la certificación la inserción en el cheque de las palabras visto bueno u otras equivalentes suscritas por el librado o la simple firma de éste. La certificación no puede extenderse en cheques al portador. El cheque certificado no es negociable. Pienso que es fácil de entenderlo, ya que se trata de una institución bancaria que certifique que hay fondos suficientes para cubrir la cantidad de o para pagarlo. Más que nada es como para evitar fraudes o que no nos engañen, ya que hay personas gandallas que se atreven a expedir cheques sin fondos y uno bien contento ya con su cheque hasta que se les informa que no se puede cobrar este cheque por falta de fondos. Por eso es importante un cheque certificado. Y como último punto importante, nos dice que el librador le puede exigir a el librado que certifique el cheque. Seguimos con el cheque de caja. En principio, el cheque no puede ser emitido a cargo del mismo librador. En este supuesto, no puede hablar en realidad de una orden de pago dirigida al librado. Sin embargo, la ley permite que excepcionalmente puedan expedirse cheques a cargo del propio librador.
Tal es el caso de los cheques de caja. Los cheques de caja son precisamente aquellos expedidos por instituciones de crédito a cargo de sus propias dependencias. Este tipo de cheque creo que se entiende solo, pero para quienes no entendieron, ahí les va la explicación. Nos está hablando de un cheque de caja, que se refiere a que el cheque sea emitido por una institución bancaria a favor de un beneficiario único. La responsabilidad del pago no será del solicitante, sino del propio banco. Esto se debe a que el banco, al emitir el cheque, recibe previamente y sin reserva los valores para hacerse de esa obligación. Por último, tenemos el cheque de viajero. Son cheques de viajero los expedidos por el librador a su propio cargo y pagaderos por su establecimiento principal o por las sucursales o corresponsales que tenga en la República o en el extranjero. Por último, nos encontramos con el cheque de viajero. Este nos habla de que el cheque se expide por el librador y estará a cargo del cheque del propio librador, y que se queden a pagar por su sucursal a cargo. Esto se puede encontrar en la República o en el extranjero. Estos cheques son expedidos por instituciones bancarias para ser cobrados en el extranjero, y un punto interesante es que estos cheques son aceptados por una gran cantidad de establecimientos en diferentes lugares del mundo, esto como forma de pago. Sí que ha sido extenso el tema de los cheques y de los diversos tipos de ellos, pero se hace con la intención de que podamos comprender acerca de esto y si en dado caso lo tenemos que realizar, tengamos el conocimiento de cómo se emplea, de sus estipulaciones, los límites para cobrarlo y todo lo relacionado con el cheque. Proseguimos con otro tema de suma importancia, que es el pagaré. Licenciada Dana, ¿nos puede apoyar con esto? En resumen, tales diferencias derivan de la consideración de que mientras la letra de cambio contiene la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero dirigida por el girador al girado, en el pagaré se consigna la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, promesa por el suscriptor al tomador. Consecuentemente, en el pagaré no existe la forma de girarlo ni la de aceptante, y el suscriptor asume el papel de este último, correspondiendo directamente al cumplimiento de las obligaciones consignadas en el título. Gracias, licenciada. Como ya nos pudimos haber dado cuenta, estos documentos no se rellenan a la ligera. Hoy estamos aprendiendo la manera correcta de realizarlos y sobre todo creo que la mayoría de nosotros se ha equivocado en llenar estos títulos de crédito y hemos tenido varios problemas al presentarlos ante una institución. Entonces, si usted no quiere que le suceda lo mismo, le invito a que siga con nosotros, ya que el siguiente tema es la letra de cambio. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo tomaré la palabra. Entonces, la letra de cambio es entre los títulos de crédito el de mayor importancia. Tal es así que la letra de cambio da nombre a aquella rama del derecho mercantil que se ocupa del estudio de los títulos de crédito, que es el derecho cambiario. A través del estudio de la letra de cambio y de los problemas que plantea, los juristas han elaborado la doctrina general de los títulos de crédito. La letra de cambio es un documento por medio del cual una persona denominada girador emite una orden incondicional a otra persona denominada girado, para que éste pague determinada cantidad a otra persona denominada beneficiario. Llegamos a la letra de cambio. Sin embargo, es un título de crédito sumamente importante, ya que es el principal título de crédito. El título de crédito que gracias por el estudio de los juristas elaboraron la doctrina general de los títulos de crédito. Su función de la letra de cambio es que ordena el pago de una determinada suma de dinero que se debe pagar a la fecha de vencimiento. En pocas palabras, es la que garantiza el pago a realizar. De este modo, vemos que en la letra de cambio existen tres elementos personales, siendo tales el girador, que emite una orden al girado, el girado que recibe la orden, y el beneficiario o tenedor, que es quien tiene derecho a recibir el pago por parte del girado. Un punto importante es que el girador y el girado pueden ser la misma persona. Ahora, acabamos de ver una parte de que todos debemos conocer de la letra de cambio y son los elementos que la conforman, que son el girador, el girado y el beneficiario o tenedor. Estos son esenciales porque el girador es quien emite la orden al girado para el pago al beneficiario, el girador es quien recibe esa orden y el beneficiado o girado es quien recibe el pago por parte del girado.
Esto quiero recalcar, es importante que se lo aprendan en caso de que en algún momento deban realizar una letra de cambio. Un punto también importante es que se especifica que para obligar al girado a pagar, éste debe de aceptar primero. Proseguimos. Es importante que tengas en cuenta que para que un documento sea considerado letra de cambio debe contener los requisitos que en la ley se señalan. Estos se establecen en el artículo 76 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Estos requisitos son la mención de ser letra de cambio, la expresión del lugar en que se suscribe, la expresión del lugar, mes y día en que se suscribe, la orden incondicional al girado de pagar a una suma determinada de dinero, el nombre del girado, el lugar del pago, la época del pago, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la firma del girador o de quien firme a su ruego. Aquí hay algo que debe quedar bien claro, y es que solamente considerará la letra de cambio el documento que cumpla o contenga los requisitos de la ley. Pienso que estos requisitos son importantes y fáciles de entender. En primero, la mención solo se trata de que diga qué es una letra de cambio. La expresión del lugar es simplemente la firma. El siguiente, si se trata de poner el lugar de la fecha en que se suscribe. Después debe de contener la orden de pagar y los últimos 5 son más fáciles de llenar, ya que piden cosas muy simples. Pero no por esto se tienen que omitir. Nada se debe de omitir, ya que si se omiten puntos o requisitos ante la ley, el documento ya no será considerado letra de cambio. Pero también tenemos que tener en cuenta que la letra de cambio se vence. Vencimientos de la letra de cambio. En cuanto a las letras de cambio, prevé distintas modalidades de vencimiento. En el artículo 78 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece: la letra de cambio podrá librarse, primero, a la vista; segundo, a cierto plazo desde la vista; tercero, a cierto plazo desde su fecha; y cuarto, a fecha fija. Las letras de cambio que indiquen otros vencimientos o vencimientos sucesivos se consideran pagaderas a la vista, primero, a fecha fija. En la letra se expresa: páguese esta letra el día 31 de diciembre de 2003. Se estipula en la misma letra el día de vencimiento. Segundo, a cierto plazo desde la fecha. La letra fija un término que se computa a partir de la fecha de libramiento de la letra. La letra dice, por ejemplo, páguese por esta letra la suma de tantos pesos a los 60 días de la fecha. Si bien tenemos que tener en cuenta que la letra de cambio tiene un vencimiento, es decir, dentro de algunas ya viene estipulado el tiempo en el que se podrá pagar. Ya se mencionó que puede ser a partir de la fecha, en días posteriores, o bien puede venir estipulado una específica dentro de la misma. Ok, pero sigamos con el tema de acciones, obligaciones o bonos. Las obligaciones o bonos, según se desprende del artículo 208 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, son títulos de crédito que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de una sociedad anónima. Rodríguez nos da la siguiente definición. La obligación es el título o valor que se incorpora los derechos y obligaciones del titular de una fracción del crédito colectivo concedido a una sociedad. Se habla de crédito colectivo porque el crédito se encuentra dividido en partes, cada una de las cuales puede ser suscrita por una persona distinta. Esto es, el crédito está fraccionado y la obligación constituye precisamente una parte del mismo, cuyos titulares pueden ser personas distintas. Este tema nos habla de las acciones que estas surgen de una sociedad anónima. Para que le entiendan mejor, las acciones son las representaciones de aportes o inversiones que surgen dentro de una empresa. Esto para construir el capital social. Ahora, las obligaciones o bonos, como se menciona anteriormente, son títulos de crédito que se trata de la participación individual de tenedores. Entonces, el bono es un título de crédito que se emite a un plazo determinado y que gana intereses a pagar, y las obligaciones es el título de crédito que es a un plazo determinado con intereses a pagar en un tiempo definido. Requisitos que deben contener las obligaciones. Las obligaciones, de acuerdo con el artículo 210
10 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito deben contener determinados requisitos y menciones que son los siguientes. Uno se refieren a la emisora y son la denominación, objeto y domicilio de la sociedad emisora, el importe del capital pagado de la sociedad emisora y el de su activo y su pasivo, según el balance que se practique precisamente para efectuar la emisión. Empezamos con las obligaciones y lo que deben de contener. Al decir sociedad emisora se refiere a la institución que emite la obligación y que ésta incluye el capital que se paga a la sociedad, su activo y pasivo. Y esa parte de la denominación, objeto y domicilio deberá ser la sociedad emisora. Otros se refieren a la emisión misma y son el importe de la emisión, la indicación del número y el valor nominal de las obligaciones emitidas, el tipo de interés pactado, el término señalado para el pago del interés y del capital, los plazos, condiciones y manera en que las obligaciones han de ser amortizadas, el lugar de pago. En su caso, la especificación de la garantía especiales que se constituyan para la emisión con la expresión de los datos de inscripción relativos en el registro público de la propiedad. El lugar y la fecha de emisión debiendo indicarse la fecha y el último de la inscripción en el registro de comercio. Además, las obligaciones deben contener el nombre, nacionalidad y domicilio del obligacionista, excepto en los casos en que se trate de obligaciones emitidas al portador o en los términos especiales que permite la ley. La emisión misma trata de la emisión de la obligación, sin meter o incluir a otros. Estos requisitos se entienden fácilmente, pero se los explicaré por si no lo entienden. El importe de la emisión es el valor que el obligacionista desembolsa para adquirir el título. El valor nominal se trata del valor de la obligación a su fecha de vencimiento. El interés pactado es solamente el interés que queda acordado entre dos o más personas. El término señalado se entiende como la fecha o el tiempo al que llegan. Esos son los que podrían ser complicados de entender, y para eso estamos, para resolver sus dudas. Por último, las obligaciones deben contener la firma autógrafa de los administradores de la sociedad emisora, autorizados al efecto, y la firma autógrafa del representante común de los obligacionistas. En ambos casos, la ley permite la firma impresa en facsímil a condición de que se deposite el original de dichas firmas en el registro público de comercio y en que se haya inscrito la sociedad emisora. Aquí se habla de la firma autógrafa, y espero que no se estén complicando la vida por no saber a lo que se refiere, pues esta firma es la que cada ciudadano tiene o la firma que hacemos al momento de adquirir la INE. Después de esta pequeña explicación regresamos a las obligaciones, pues nos dice que debe contener la firma de los administradores de la sociedad emisora, quiere decir que la institución que emita las obligaciones. Pero ok, creo que ya hablé demasiado, ¿por qué no te escuchamos a ti? Gracias Ale y compañeras por la explicación de estos diversos temas. Sé que este episodio se ha alargado, pero no desmayen, continúen con nosotros. Bueno, debo reconocer que mis compañeras se han esforzado por darnos una explicación y que además nos comparten de sus conocimientos y la verdad yo no me quiero quedar atrás. Así que yo les explicaré acerca del endoso. El endoso debe constar en el título relativo o en hoja adherida al mismo y llenar los siguientes requisitos: el nombre del endosatario, la firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre, la clase de endoso, el lugar y la fecha. Si se omite el primer requisito, se estará lo dispuesto en el artículo 32. La omisión del segundo requisito hace nulo el endoso y la del tercero establece la presunción de que el título fue transmitido en propiedad, sin que valga prueba en contrario respecto a tercero de buena fe. La omisión del lugar establece la presunción de que el documento fue endosado en el domicilio del endosante y la de la fecha establece la presunción de que el endoso se hizo el día en el que el endosante adquirió el documento, salvo prueba en contrario. El endoso debe ser puro y simple. Toda condición a la cual se subordine se tendrá por no escrita. El endoso parcial es nulo. Debemos tener en cuenta que este proceso, que es el endoso, hay dos personajes importantes en este, los cuales son el endosante y el endosatario.
El endosante es la persona que transfiere la propiedad del documento de crédito. Por lo tanto, el endosatario es la persona que recibe la propiedad de dicho documento. Pero para ser válido el endoso debe cumplir con lo estipulado en el artículo 29, desde el nombre de la persona a quien es endosado, si es en propiedad, procuración o en garantía. Estos diferentes endosos los veremos más adelante para tener mejor conocimiento acerca de esto. También debemos de especificar el lugar y la fecha en que se está realizando el endoso. Si en dado caso no se cumple con los requisitos, será anulado el documento de crédito. También tenemos que tener en cuenta que si se omite el nombre del endosatario, estaremos hablando de un endoso en blanco. Esto solo se realiza con la firma del endosante. El beneficiario podrá rellenarlo con su nombre, con el nombre de un tercero o transmitir el título sin llenar el documento. Debemos de cumplir con cada señalamiento y recordar que el endoso debe ser de una manera pura y simple. Por medio del endoso se puede transmitir el título en propiedad, en procuración y en garantía. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, estos pueden librarse de ella mediante la cláusula sin mi responsabilidad o alguna equivalente. El endoso que contenga las cláusulas en procuración al cobro u otra equivalente no transfiere la propiedad, pero da facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación para cobrarlo judicial o extrajudicialmente. Para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso, el endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante y su revocación no surte efectos respecto de tercero, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 41. En el caso de este artículo, los obligados solo podrán oponer al tenedor del título las aceptaciones que tendrían contra el endosante. El endoso con las cláusulas en garantías, en prenda u otra equivalente atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y los derechos a él inherentes, comprendiendo las facultades que confiere el endoso en procuración. En el caso de este artículo, los obligados no podrán oponerse al endosatario las excepciones personales que tengan contra el endosante. Cuando la prenda se realice en los términos de la sección sexta del capítulo cuarto, título segundo de esta ley, lo certificarán así en el documento el corredor o los comerciantes que intervengan en la venta, y llenado ese requisito, el acreedor endosará en propiedad el título, insertar la cláusula sin responsabilidad. Como bien lo mencionamos antes, la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos determina 3 clases de endoso: propiedad, procuración y en garantía. El endoso en propiedad transmite de una manera absoluta al tenedor y adquiere la propiedad del documento, y al momento de recibir la propiedad adquiere juntamente la titularidad de todos los derechos inseparables al documento. Por lo tanto, se transmiten las garantías, intereses. Este endoso deslinda por completo al endosante, que es quien lo transfiere, y se deslinda del pago del título. Endoso en procuración convierte al endosatario en un mandatario de cobranza. Esto quiere decir que solo se transfiere la posesión de una manera limitada, con el único objetivo de ser presentada para su cobro o aceptación. Esto no se utiliza para pleitos legales, sino más bien para obtener un poder de cobrar. El endoso en garantía es una forma de estipular un derecho real sobre alguna prenda o cosa mercantil, ya que el endosatario adquiere un derecho íntegro. Explicado ya lo del endoso, pasemos a hablar lo del aval. Mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Puede prestar el aval quien no ha intervenido en la letra y cualquiera de los signatarios de ella.
El aval debe constar en la letra o en hoja que se le adhiera, se expresará con la fórmula por aval u otra equivalente y debe llevar la firma de quien lo presta. La sola firma puesta en la letra, cuando no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá como aval. A falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garantiza todo el importe de la letra. El aval debe indicar la persona por quien se presta. A falta de tal indicación, se entiende que garantiza las obligaciones del aceptante y, si no lo hubiere, las del girador. El avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado y su obligación es válida, aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa. El avalista que paga la letra de cambio tiene acción cambiaria contra el avalado y contra los que están obligados para con éste en virtud de la letra. Artículo 116. La acción contra el avalista estará sujeta a los mismos términos y condiciones a que éste sujeta la acción contra el avalado. Todos nosotros hemos escuchado este término y hemos sido partícipe de ello, pero en realidad sabemos lo que conlleva ser un aval. En estos artículos que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos nos dice lo que es un aval. Un aval es de una cierta forma una garantía de que se pague todo o parte del pago. Esto es por si el que solicitó un título de crédito no cuenta con la solvencia para cubrir dicho pago, entra en juego el aval. Si usted es aval y va a ser aval de una persona, amigo o conocido, debe garantizar que se mencione la cantidad del monto, ya que si no se realiza esto, da por hecho que usted, el aval, se compromete a pagar todo el importe. También debe indicar a la persona por la que se presta, ya que si no hay tal indicación, adquiere las obligaciones del aceptante. Ser un aval representa diferentes obligaciones y pues les recomiendo que analice si desea usted ser aval. En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito también nos dice que como nosotros como avales podemos tener una acción cambiaria contra el avalado y contra los que están obligados para con este. ¿Qué quiere decir? Que si el que solicitó el título de crédito no tiene la solvencia o ánimos de pagar y se quiere deslindar por completo, usted como aval puede utilizar esta acción que se le denomina oblicua, lo cual quiere decir que usted como aval puede cobrar lo que el deudor debería pagar a un tercero para así saldar la deuda debida con él. A esta acción se le llama oblicua o también se le conoce como acción subrogatoria. Claro, con gusto. Veremos diferentes artículos para la explicación de estos temas. El artículo 267 dice que en depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras, transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Para hacerlo más entendible, un ejemplo sería cuando el depositario se compromete y obliga a guardar y conservar el objeto del depósito y este mismo lo devolverá en día asignada. El artículo 268 dice que los depósitos que se constituyan en caja, sacos, sobres cerrados no transfieren la propiedad al depositario y su retiro quedará sujeto a los términos y condiciones que el contrato mismo se señale. Bueno, creo que todos o al menos un familiar ha hecho un depósito. Esto nos quiere decir que al guardar nuestro dinero, ellos custodian nuestro dinero en sí, para que a cambio remuneren según el plazo acordado y la cantidad depositada, o sea que tendrán inmovilizado nuestro dinero. El artículo 269. En los depósitos a la vista en cuenta de cheques, el depositante tiene derecho a ser total o parcialmente de la suma depositada mediante cheques girados a cargo del depositario. Los depósitos en dinero constituidos a la vista a instituciones de crédito se entenderán entregándose en cuenta de cheques, salvo convenio en contrario.
Para que el depositante pueda hacer remesas conforme a este artículo en títulos de crédito, se requerirá autorización del depositario. Los abonos se entenderán hechos salvo buen cobro. En este artículo nos permite retirar una parte o en total del dinero depositado cuando el cliente lo desee y sin ninguna penalización. Nos ofrecen también algunos beneficios como un pequeño porcentaje por los recibos domiciliarios. El artículo 273 dice que salvo convenio en contrario en los depósitos con intereses, este se causará desde el primer día hábil posterior a la fecha de la remesa y hasta el último día hábil anterior a aquel que se haga el pago. Para resumirlo, este depósito nos permite como inversor depositar nuestro dinero en una cuenta en donde obtendremos una cantidad relativa de intereses durante la vigencia del plazo. Por lo general, el titular de la cuenta no puede acceder al interés ganado hasta que venza el certificado del depósito. El artículo 274 dice que los depósitos en cuenta de cheques se comprobarán únicamente con recibos del depositario o con anotaciones hechas por él en las libretas en el efecto deberá entregar a los depositantes, salvo lo que proviene la ley de instituciones de crédito. Los cheques son los más utilizados. En estos nos permiten hacer un depósito, hacer un retiro. También nos permiten pagar cosas sin necesidad de usar dinero en efectivo. Por ejemplo, pagar con cheques o con una tarjeta de débito se considera muy práctico hoy en día. El artículo 275 dice que las entregas y los reembolsos hechos en unas cuentas de depósito a plazo o previo aviso se comprobarán únicamente mediante constancias por escrito, precisamente nominativas y no negociables, salvo lo dispuesto en la Ley General de Instituciones de Crédito. Estos reembolsos no son tan comunes, ya que al realizar un depósito son muy específicos para el proceso, así como bien lo dice el artículo, serán comprobados por escrito antes de realizarlo. Vamos con el depósito bancario de títulos. Artículo 276. El depósito bancario de títulos no transfiere la propiedad al depositario a menos que por convenio escrito el depositante lo autorice a disponer de ellos, con obligación de restituir otros tantos títulos de la misma especie. Este explica que no se transfiere la propiedad al depositario, solo se podrá transferir por un convenio escrito, siempre que se autorice a asumir la obligación. Pero, ¿qué pasará si no se transfiere la propiedad? Artículo 277. Si no se transfiere la propiedad al depositario, éste queda obligado a la simple conservación material de los títulos, a menos que por convenio expreso se haya constituido el depósito en administración. Respondiendo a la pregunta anterior, aquí está la respuesta, pues nos dice que solamente se queda obligado a conservar los títulos, pero hay una excepción, pues puede que no conserve los títulos a menos que se haga por convenio expreso. Artículo 278. El depósito bancario de títulos en administración obliga al depositario a efectuar el cobro de los títulos y a practicar todos los actos necesarios para la conservación de los derechos que aquellos confieren al depositante. Cuando haya que ejercitar derechos accesorios u opcionales o efectuar exhibiciones o pagos de cualquier clase en relación con los títulos de depositados, se estará al dispuesto en los artículos 261 a 263. Ahora, aquí nos habla que al hacer el depósito bancario de los títulos se ve obligado el depositario a realizar el cobro de estos títulos y a tratar de conservar los derechos de los mismos. El artículo 279. Serán aplicables a los depósitos de título en los conducente. El artículo 269 a 272 y 274 y 275. Las órdenes de entrega que el depositante expide para disponer de los títulos en el caso del artículo 269 no serán negociables. Estos artículos no nos hablan, o más bien van dentro del depósito bancario de títulos, que por si no saben, el depósito bancario de títulos obliga al depositario a efectuar el cobro de los títulos y a practicar los actos necesarios para la conservación de los derechos que estos títulos confieren al depositante. Entonces espero que con estos artículos y mi pequeña explicación sepan más del depósito bancario de títulos.
Ahora hablemos del depósito de las mercancías en almacenes generales. Salvo al caso que se refiere el artículo siguiente, los almacenes generales están obligados a restituir los mismos bienes o mercancías depositados en el estado en que los hayan recibido, respondiendo solo de su conservación aparente y de los daños que se deriven de su culpa. En este artículo creo que ha sido muy claro. Nos quiere decir que el almacén, como tiene la obligación de devolver los bienes que han sido depositados y deberá cubrir los gastos si algún artículo depositado sufrió de algún daño. En los almacenes pueden recibir en guarda mercancías o bienes genéricamente designados con obligación de restituir otros tanto de la misma especie y calidad, siempre que dichos bienes o mercancías sean de calidad tipo o que de no serlo pueda conservarse en los almacenes en condiciones que aseguren su autenticidad, una muestra conforme a lo cual se efectúa la restitución. Todos los almacenes tienen la obligación de cuidar y devolver las cosas depositadas en buen estado, ya que a nadie le gustaría que le devolvieran algo ya descompuesto o inservible y aún así pagar por ese cuidado. Así que los almacenes tienen que ser cuidadosos con los bienes, irse fijando qué calidad o tipo sean. En el caso de depósito de mercancías o bienes individualmente designados, los almacenes están obligados a la guarda de las mercancías o bienes depositados por todo el tiempo que se estipule como duración para el depósito. Y si por causas que no les sean imputables, las mercancías o efectos se descompusieren en condiciones que puedan afectar la seguridad o la salubridad, los almacenes con intervención de corredor o con autorización de las oficinas de salubridad pública respectivas podrán proceder sin responsabilidad a la venta o a la destrucción de las mercancías o efectos de que se trate. Como bien sabemos, podemos dejar nuestros bienes en un almacén, objetos, que por más que pasen años, estos sigan en buen estado, pero sin embargo, tampoco podemos ir a dejar cosas que se descompongan o se echen a perder con el paso del tiempo. Un ejemplo sencillo sería que como la comida, la carne, tampoco la podemos ir a dejar y decir que iremos a ir por él en 3 meses. Eso sería algo ilógico, ya que pondría en riesgo la salud por el olor desagradable que sería, y siendo así el almacén tendrá el derecho de deshacerse del bien sin ninguna responsabilidad. Hablemos acerca del descuento de crédito en libros. Artículo 88. Los créditos abiertos en los libros de comerciantes podrán ser objeto de descuento aun cuando no estén amparados por títulos de crédito suscritos por el deudor, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: que los créditos sean exigibles a término o con previo avisos fijos, que el deudor haya manifestado por escrito su conformidad con la existencia del crédito, que el contrato de descuento se haga constar en pólizas a la cual se adicionarán las notas o relaciones que expresen los créditos descontados con mención del nombre y domicilio de los deudores, del importe de los créditos y del tipo de interés pactado, y de los términos y condiciones de pago. Que el descontatario entregue al descontador letras giradas a la orden de este y a cargo de los deudores en términos convenidos para cada crédito. El descontador no quedará obligado a la presentación de esas letras para su aceptación o pago, y solo podrá usarlas en caso de que el descontatario lo faculte expresamente al efecto o no entregue el descontador a su vencimiento el importe de los créditos respectivos. Artículo 289. El descontario será considerado para todos los efectos de la ley como mandatario del descontador en cuanto se refiere al cobro de los créditos en materia del descuento. Artículo 290. Solo las instituciones de crédito podrán celebrar las operaciones a que se refiere este capítulo. Para concluir con nuestro temario de hoy, el último tema por ver es el de apertura de crédito. El artículo 291 dice que en virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer una cuenta de una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante
las sumas de que disponga o a cubrirla oportunamente por el importe de la obligación de que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que estipulen. El artículo 292 dice que las partes fijaron límite al importe de crédito. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que en él quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el acreditado. El artículo 293 dice que si el contrato no se señala un límite en las disposiciones del acreditado y tampoco es posible determinar el importe de crédito por el objeto a que se destina o de algún otro modo convenido por las partes, se entenderá que el acreditado está facultado para fijar ese límite en cualquier tiempo. Bueno, la apertura de crédito se extingue por conclusión del plazo fijado en el contrato, por denuncia del contrato por parte de la entidad de crédito con justa causa o por la muerte, o en caso de personas jurídicas, la disolución de uno de los contratantes. Gracias, licenciadas, por darnos estas explicaciones. Pero ya estamos casi por terminar de ver todos nuestros temas, así que le doy la palabra a la licenciada Dana para que ella cierre este episodio. Claro que sí. Hablemos del certificado de depósito y del bono de prenda. Artículo 229. El certificado de depósito acredita la propiedad de mercancías o bienes depositados en el almacén que lo emite. El bono de prenda, la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certificado de depósito correspondiente. Este título únicamente puede ser expedido por los almacenes generales del depósito, autorizados bajo la Ley General de Instituciones de Crédito. Artículo 231. Tanto el certificado de depósito como el bono de prenda deberá contener la mención de ser certificado de depósito y bono de prenda respectivamente, la designación y la firma del almacén, el lugar del depósito, la fecha de expedición del título, el número de orden que deberá ser igual para el certificado de depósito y para el bono o los bonos de prenda relativos, y el número progresivo de estos, cuando se expidan varios en relación con un solo certificado. La mención de haber sido constituido el depósito con designación individual o genérica de las mercancías o efectos respectivos. La especificación de las mercancías o bienes depositados con mención de su naturaleza, calidad y cantidad, y de las demás circunstancias que sirvan para su identificación. El plazo señalado para el depósito, el nombre del depositante, la mención de estar o no sujeto los bienes o mercancías materiales del depósito al pago de derecho, impuestos o responsabilidades fiscales. Y cuando para la constitución del depósito sea requisito previo el formar la liquidación de tales derechos, nota de esa liquidación. La mención de estar o no asegurados los bienes o mercancías depositados y del importe del seguro en su caso. La mención de los adeudos o de las tarifas en favor del almacén o en su caso la mención de no existir tales adeudos. Artículo 232. El bono de prenda deberá contener, además, el nombre del tomador del bono, el importe del crédito que el bono representa, el tipo de interés pactado, la fecha del vencimiento que no podrá ser posterior a la fecha en la que concluye el depósito, la firma del tenedor del certificado que negocie el bono por primera vez, la mención suscrita por el almacén o por la institución de crédito que intervenga en la primera negociación del bono, de haberse hecho las anotaciones respectivas en el certificado de depósito. Cuando el bono de prenda no indique el monto del crédito que el bono representa, se entenderá que éste afecta todo el valor de los bienes depositados en favor del tenedor de buena fe, salvo el derecho del tenedor del certificado de depósito, para repetir por el exceso que reciba el tenedor del bono sobre el importe real de su crédito. Sé que esta explicación y este tema ha sido extenso, pero ya vamos a acabar, ya solo veremos el último, el descuento de crédito en libros. Artículo 288. Los créditos abiertos en el libro de comerciantes podrán ser objeto de descuento aun cuando no estén amparados por títulos de crédito suscritos por el deudor, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: que el crédito sea exigible a terminar o con previo aviso fijo, que el deudor haya manifestado por escrito su conformidad con la existencia del crédito, que el contrato de descuento se haga constar en póliza a la cual se adicionaron las notas o relaciones que expresen
los créditos descontados, con mención del nombre y domicilio de los deudores, del importe de los créditos, del tipo de interés pactado y de los términos y condiciones de pago. Que el descontario entregue al descontador letras giradas a la orden de este a cargo de los deudores. En los términos convenidos para cada crédito, el descontador no quedará obligado a la presentación de estas letras para su aceptación o pago, y solo podrá usarlas en caso de que el descontario lo faculte expresamente al efecto o no entregue al descontador a su vencimiento el importe de los créditos respectivos. Artículo 289. El descontario será considerado para todos los efectos de ley como mandatario del descontador en cuanto se refiere al cobro de los créditos materia del descuento. Cuenta corriente. El artículo 302. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargos en una cuenta, y solo el saldo que resulte a la cláusula de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible. Artículo 310. Las comisiones y los gastos por los negocios a que la cuenta se refiere se incluirán en esta, salvo convenio en contrario. Artículo 304. La inscripción de un crédito de la cuenta corriente no excluye las acciones o expectaciones relativas a la validez de los actos o contratos que proceda la remesa, salvo pacto en contrario. Artículo 305. El cuentacorrentista que incluya en las cuentas un crédito garantizado con prenda o hipoteca tiene derecho a hacer efectiva la garantía por el importe del crédito garantizado en cuanto resulte acreedor del saldo. Si por un crédito comprendido en la cuenta hubiera fiadores o coobligados, estos quedarán obligados en los términos de sus contratos por el monto de ese crédito en favor del cuentacorrentista que hizo la remesa y en cuanto éste resulte acreedor del saldo. Pascual Ortiz Rubio, 2018, página 56. Bueno, para finalizar, como de costumbre, quiero que le cuenten a nuestra audiencia sus argumentos finales. Por favor, licenciada Alma, empiece usted. Sin duda alguna, la vida de los individuos con el comercio está estrechamente relacionada con los títulos y asimismo con las operaciones de crédito. Estas operaciones de crédito son hoy en día una alternativa viable siempre y cuando se lleven a cabo con el plazo establecido, ya que de otra forma puede traer consecuencias poco favorables. Es importante conocer cuáles son los títulos de crédito y espero que las menciones por mis compañeras y por su servidora en este podcast sean de ayuda, ya que conlleva una responsabilidad enorme. Cada título tiene un fin y trae consigo derechos y obligaciones. Retomemos por ejemplo el pagaré, mismo que ustedes, querida audiencia, deben conocer por doquier, ya que inclusive hay diferentes maneras de endosarlo, y cada uno tiene un plazo establecido, mismo que si no se lleva a cabo de manera correcta podrá causarles problemas. Por otro lado, los cheques, mismos que podrán ser cobrados de distintas formas y a su vez traen consigo diferentes acciones. Siempre hay que tener muy claros en este sentido dos términos importantes. Recuerde que el librador es quien emite una letra de cambio, lo cual puede ser un ejemplo, un cheque o pagaré, según sea el caso. Por otro lado, el librado es la persona que se compromete a pagarle esa deuda en una fecha establecida o diferentes pagos o quizá uno en específico. Cabe mencionar que aunque son de gran ayuda, también tienen desventajas estos títulos de crédito, pues se pagarán intereses de por medio, los cuales serán diferentes según sea el motivo, pero no excederá el 10%, ya que en nuestro país va en contra de la ley tales intereses dentro de este concepto de las operaciones de crédito, ya que si solo se paga una parte se irán acumulando intereses, mismos que afectarán también al historial crediticio de una persona que esté solicitando. Inclusive puede llegar a estar dentro de un muro de crédito, el cual afectará, ya que no podrá hacerse acreedor a otros créditos en algunas ocasiones.
Las ventajas de los títulos de crédito son muchas. Por ejemplo, en un pagaré se ejerce el derecho de cobro por una cantidad determinada, en una fecha determinada y por parte del deudor. Además, facilitan el ejercicio de la ejecución del crédito porque el cobro de las deudas se realiza a través de un marco comercial. Los cheques tienen las ventajas de que sin tu firma no tiene valor. De igual forma, te brinda protección y seguridad cuando no llevas efectivo y te permite controlar tus gastos con mejores tarifas. Una letra de cambio, esto es una forma más fácil de pagar tus deudas sin cobrar intereses, por lo que es una forma con un sistema útil para cobrar a los deudores. Puede asegurarnos que el pago sobrevivirá de una u otra forma, y eso hace que las cosas sean un poco más rápidas, ya que se puede obtener fácilmente y circula muy rápidamente, porque todo lo que quieres está escrito en una hoja de papel. Los títulos de crédito pueden considerarse creados para garantizar la realización de actividades comerciales. Dada la importancia de los títulos de crédito, en el desarrollo de este podcast se han descrito estos títulos considerando los papeles más utilizados, a saber, pagarés, letras de cambio y cheques. También se analizan los utilizados en menor medida en actividades comerciales, así como su clasificación y forma de suspenderlos, cancelación o reclamación. Es sumamente importante conocer y saber utilizar los títulos de crédito, ya que son de gran utilidad para la vida en general. Nos facilitan mucho las cosas bajo las leyes mercantiles y, como se mencionó, protegen de cierta manera nuestros activos para comprar o vender. Pero la importancia radica principalmente en que ayudan a proteger nuestros derechos y obligaciones si las hubiere. Con respecto a los bienes físicos, a los títulos de crédito, el mundo moderno ha podido movilizar su riqueza. Espero que todo lo abordado sea de gran ayuda para los que nos escuchen. Fue para mí un gusto enorme compartir nuevamente con ustedes, compañeras. Nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho. Espero tengan un excelente día. Hasta la próxima. En conclusión, diré que los títulos de crédito son documentos privados de naturaleza ejecutiva, ya que estos nos permiten el juicio ejecutivo mercantil por el importe de la deuda o intereses. Los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna y que están destinados a circular. Los títulos de crédito son cosas mercantiles por disposición y como tales ejercen una función económica de enorme importancia y razón por la cual no es aplicable en la legislación civil, ya que son documentos constitutivos porque crean un derecho literal, no una promesa ni una expectativa, y además porque son necesarios para el ejercicio del derecho en el consignado, y son documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. Se dice que el derecho expresado en el título es literal porque su existencia se regula al tener un documento, y que es un documento necesario para ejercitar el derecho, porque en tanto el título existe, el acreedor debe exhibirlo para ejercitar cualquier derecho. Los títulos de crédito como el pagaré, cheque, la letra de cambio y los certificados de depósito de mercancías, entre otros, son documentos que surgen a partir de la necesidad de agilizar el tráfico comercial, ya que sirven como medio de pago y pueden ser una alternativa al dinero en efectivo y hacen más ágil la transferencia y prenda de mercaderías. Una de las ventajas de los títulos de crédito es que las garantías en las que se asigna la fecha, el monto y deudor específico se pueden transferir los derechos, o sea, endosarlo, y estos se pueden vender para que la persona que los compre los cobre, y ya que sirven como medio de pago pueden ser una alternativa al dinero en efectivo y hacen más ágil la transferencia. Estos documentos llevan incorporado un derecho literal y autónomo, lo que permite que estos documentos se desliguen de la obligación causal y sirvan como medio de pago
que es el endoso, que se define como el escrito por el cual el tenedor legítimo transfiere el dominio del título y lo entrega en cobro y lo constituye en prenda. Bueno, en conclusión quiero decir que la ley de títulos y operaciones de crédito en sí es algo importante porque en ella se basa todo lo que es el comercio y en lo cual se agiliza el dinero en eso. Así que yo creo que es importante saber todo sobre este tema, ya que como varios de nosotros, al igual que yo, no sabíamos nada, o bueno, sí, acerca más sobre esto. Y bueno, pues espero que este tema haya sido de su importancia y agrado, así que sin más que decir me despido y gracias por la invitación a este programa. Gracias, Keila. Vaya que este tema fue muy extenso, pero se necesitaba conocer más a fondo de lo que nos hablaba, los títulos y operaciones de crédito. En serio que son bastantes. ¿Quién se iba a imaginar que existieran tantos tipos de estos títulos y que de esos mismos se dividan en más y más? Ahora bien, espero que nuestros oyentes hayan aprendido algo nuevo este día. La verdad es que yo igual me voy con nuevos aprendizajes y consejos que no puedo dejar pasar en caso de emitir algún título de crédito. Pues vimos que los principales títulos fueron el cheque, el pagaré y la letra de cambio. Yo hablé de ellos y sí que contienen mucha información, pues con todo esto ya sabremos más de lo que se tratan cada uno de esos títulos. También vimos el endoso, que hasta ahora puede que muchos no sabían ni que existiera esa palabra, pero que una vez explicado nos dimos cuenta que el endoso se puede llevar a cabo en cualquier título de crédito. Uno que es en el que más he practicado es el endoso en pagarés y que existen varios tipos de endoso para los pagarés. Les mencionaré tres, que son el endoso en propiedad, endoso en garantía y endoso en procuración. Les daré una pequeña explicación de lo que tratan estos, pues el endoso en propiedad se trata de ceder por completo el derecho de cobro de la suerte principal, como los intereses moratorios. El endoso en garantía, supongamos que es igual cuando se va a empeñar algún objeto, pues este endoso dice que en caso de que la persona a que se endosó no llegue a pagar este documento, se podrá disponer de él como si fuera legítimo. Y el endoso en procuración. Este se hace a favor del abogado, el cual gestionará el cobro del documento. Así su cliente se deslinda de tener que estar haciendo todos esos movimientos. Claro que el abogado, después de haber cobrado el endoso, se lo pasará directamente a su cliente. Me quedo hasta aquí para no extenderme de más, y solo puedo agradecer por apoyarnos y seguirnos escuchando. Les deseo bonito día y los invitamos a nuestro siguiente podcast. Gracias. Bueno, para mí en la conclusión he retomado todos los puntos importantes de los que se han hablado el día de hoy en este podcast, los cuales son que las transacciones de propiedad y de crédito se consideran asuntos comerciales, son cartas de crédito, documentos necesarios para el ejercicio literal de los derechos que se les encomiendan. Análisis de propiedad de crédito. La propiedad del crédito o valores tienen tres características básicas que son una combinación de sus características y derechos literalmente necesarios. Un título nominativo es un título que no se otorga a una persona determinada, contenga o no cláusulas de inscripción. El título de crédito o derecho valorativo se crea así entre ellos una relación necesaria e inseparable, y se reconoce al instrumento o documento como la esencia y constitutiva de los derechos contenidos en los créditos. Los cheques solo pueden ser emitidos por buros de crédito. Los documentos emitidos por otros en forma de cheques no tendrán el efecto de una carta de crédito. Los cheques solo pueden ser emitidos por personas que tengan fondos en un buró de crédito y estén autorizadas a emitir cheques a su cargo. Los cheques siempre se pagan a la vista. Los cheques declarados para pago antes de la fecha de emisión se pagarán en la fecha actual. Otro punto de los cheques puede ser personales o no registrados. De acuerdo con las reglas de carácter general publicadas en el Diario Oficial, siempre se registrarán los cheques emitidos por montos superiores a los señalados por el Banco de México. Se consideran cheques al portador los cheques que no especifiquen a nombre de quién fueron emitidos
y los que sean emitidos a favor de una persona determinada y que además contenga una cláusula al portador. Los cheques normativos pueden ser emitidos a favor de un tercero del mismo emisor o pagador. Los cheques emitidos o autenticados a favor del pagador son intransferibles. El bono daría al tenedor derechos iguales a cada serie. Certificados de depósito y bonos de participación sería otro punto a tratar. Un certificado de depósito reconoce la propiedad de los bienes o bienes almacenados en el depósito desde el cual se emite. Por otro lado, los registros, recibos o recibos emitidos por otra persona o entidad como evidencia de la posesión de bienes o mercancías no sirve como carta de crédito. En el caso de mercancías o mercancías marcadas individualmente, los almacenes solo pueden emitir una garantía asegurada por cada certificado de depósito. Para bienes o mercancías en general, el depósito puede otorgar tantas escrituras de hipoteca como requiera el depositante. Si el certificado del depósito emitido es claramente intransferible, no se emitirá el bono hipotecario correctamente. Pero en el caso de una sola emisión de bonos, debe adjuntarse a un certificado de depósito bajo el acuerdo de recompra. El solicitante adquiere el título de la deuda por una cierta cantidad y se comprende transferir tantos otros derechos de propiedad similares como sea posible al solicitante dentro del periodo acordado sin devolución. El contrato de adquisición termina con la transferencia de la propiedad y el endoso en su nombre. En caso de que el título tenga una opción que deba ejercerse en el contrato de recompra, el comprador está obligado a ejercer esta opción en nombre del comprador. El comprador debe proporcionarle los fondos suficientes por lo menos 2 días antes del vencimiento del plazo de ejercicio. Salvo que se pacte lo contrario, los subderechos correspondientes a la propiedad adquirida serán ejercidos por el solicitante en nombre del solicitado, y éste registrará los dividendos o intereses pagados durante el periodo de redención a disposición del solicitante y pagaderos en la fecha de adquisición. Las devoluciones y adjudicaciones serán a favor del solicitante si el título o valor se hace consta al momento de realizar la acción. Por otro lado está el depósito. Los depósitos realizados en las cajas bolsa o sobres sellados no transfieren la propiedad al custodio, y los retiros estarán sujetos a los términos y condiciones establecidos en el contrato. Los depósitos bancarios no transfieren el título a la custodia a menos que el depositante acuerde por escrito enajenar estos derechos y estas obligaciones a devolver tanto título como sea posible. Si los bienes no han sido transferidos a un custodio, el depositario simplemente retiene el título legal, a menos que se obtenga el consentimiento expreso y se haya establecido la administración. Los depósitos con título bancario se mantienen en la Junta y los depositantes deben cobrar el título y tomar todas las medidas necesarias para proteger los derechos otorgados a los depositantes de los artículos 261 y 273 de las leyes de bolsa y valores, que aplica cuando se requiere derechos adicionales, opciones o cualquier forma de visualización o pago con respecto a los valores depositados. Eso es todo, amigos.